Buen día, mi nombre es Maylin Bautista y hablaré sobre las luxaciones de miembro superior. La extremidad superior está compuesta de 4 segmentos: una cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Se caracteriza por su movilidad y capacidad para manipular y sujetar. Tiene en total 32 huesos, 45 músculos y 5 articulaciones. Es una de las partes más móviles del cuerpo. Es por ello que está predispuesta a lesiones como las luxaciones. Sabiendo que las luxaciones o una luxación es la pérdida de la congruencia articular total y permanente, y que una subluxación es la pérdida de la congruencia articular parcial o incompleta, puedo dar inicio al seminario. Ante un paciente con una luxación nos encontraremos con una clínica de dolor intenso al momento de producirse la luxación, el cual se agudiza al menor intento de movilización. Tendrá impotencia funcional y deformidad. El tratamiento para las luxaciones es la reducción. De cualquier luxación constituye un problema de urgencia y debe plantearse las siguientes etapas. 1. El diagnóstico correcto. 2. El inmediato reconocimiento clínico, identificando complicaciones neurológicas, vasculares y óseas. La aplicación de anestesia local o general. La utilización de maniobras de reducción suave e inteligentemente realizadas. Y la inmovilización adecuada. Y por supuesto la rehabilitación funcional. Las luxaciones de hombro. Es una articulación de gran movilidad y hay una gran laxitud capsuloligamentosa que permite la gran movilidad articular. Desproporción entre el tamaño de las superficies articulares correspondientes. La glenoide es muy pequeña y la cabeza humeral muy grande. Ello determina la fácil desestabilización de la articulación. Ahora bien, tenemos 3 tipos de luxaciones de hombro. La luxación anterior, que abarca el 98.99% de estas luxaciones. Las luxaciones posteriores, que abarca del 1 al 2% de las luxaciones de hombro. Y por último tenemos las luxaciones erectas, que estas son muy raras y obedecen a la localización subglenoidea de la cabeza humeral. La clínica de estas luxaciones conseguiremos en las luxaciones anteriores un hombro en charretera, que ocasiona que el hombro tome una forma plana. La luxación posterior es menos el dolor en la zona y se logra apreciar mucho más los cambios en forma redonda del hombro. El dolor es inmediato, hay limitación funcional y vemos que el paciente se coloca la mano sana en el antebrazo como una manifestación de dolor que se origina en el brazo sostenido. El tratamiento ante las luxaciones de hombro será una reducción, pero no se hará una reducción cerrada hasta saber si no hay fractura en la cintura escapular. Para esto usaremos un rayo X. Administraremos analgésicos y sedantes, inmovilizaremos de 2 a 5 semanas y en pacientes mayores a 40 años la inmovilización no será tan prolongada debido a la rigidez articular. Y por supuesto la rehabilitación intensiva con ejercicios progresivos de rotación externa, flexión y aducción del hombro. Las maniobras. Estas maniobras consisten en tracción longitudinal con aducción moderada de la extremidad, mientras se hace contracción del tronco y del hombro del paciente. Tenemos 3 diferentes maniobras para la reducción de las luxaciones de hombro. En este caso tenemos la maniobra de Kocher, acá podemos observar la imagen. Tenemos la maniobra hipocrática, observamos como en este caso el médico o el traumatólogo coloca su pie debajo del brazo del paciente. Y en la modificada debe emplearse esta maniobra entre 2 personas.
Asimismo tenemos el método de Stinson, que se basa en la aplicación de peso y contrapeso y el contrapeso del paciente. En la posreducción vamos a comprobar la indemnidad del nervio circunflejo, comprobaremos que no haya compromiso vascular, radiografía de hombro para corroborar que la luxación esté reducida y una inmovilización de hombro de modo que impida los movimientos de abducción y rotación externa. Las luxaciones de codo corresponden a las luxaciones más frecuentes después de las del hombro, con predominio en los niños. Es causada por un traumatismo indirecto sobre el codo, el 90% son posteriores o posterolaterales. Hay dolor en el codo cuando hay semiflexión. El tratamiento es la reducción y la inmovilización con yeso braquiopalmar, y las complicaciones de estas luxaciones son la lesión vascular o nerviosa, la inestabilidad, la rigidez y la osificación heterotrófica. Tenemos 5 diferentes tipos de luxaciones de hombro. En este caso nombraré las más frecuentes. Las luxaciones posteriores, que el mecanismo de lesión es por hiperextensión del codo, valgo forzado con abducción del brazo y supinación del antebrazo. En las anteriores tenemos una fuerza directa aplicada sobre la cara lateral del antebrazo con el codo flexionado, y en las divergentes tenemos que envuelve una luxación posterior de la ulna con el proceso coronoides dentro de la fosa olecraniana. La cabeza radial luxada dentro de la fosa coronoides, producida por una fuerza de pronación del antebrazo, después que el ligamento colateral medial ha sido cortado. Esta es producida por un mecanismo de alta energía. Acá podemos observar las imágenes radiológicas de las luxaciones anteriormente nombradas, la posterior, la anterior, la lateral, la medial y la divergente. Clínicamente, en un paciente con luxación de codo vamos a observar un codo voluminoso, con dolor intenso en torno al codo, con impotencia funcional absoluta para mover la articulación, con un aumento del diámetro anteroposterior. El antebrazo parece más corto, el olecranon se desplaza hacia posterior, la paleta humeral se desplaza hacia adelante y la actitud en flexión y en pronación. El tratamiento para las luxaciones del codo es una reducción bajo anestesia general o local, infiltrando todo el macizo de la articulación que observamos. Con una tracción suave pero mantenida en el eje del miembro superior, generalmente se requiere de una contracción. Manteniendo la tracción, se flecta con suavidad el antebrazo. En ese momento, cuando la reducción se ha conseguido, se siente y se palpa un claro chasquido en el momento en que el olecranon se encaja en la cara articular del húmero. Se comprueba si la reducción es estable. Observamos. Las luxaciones del carpo. Estas luxaciones son poco frecuentes, se dan de 7 a 10% de lesiones carpianas, se dan en adultos jóvenes y su mecanismo es de alta energía. La clasificación de Mayfield la divide en 4 estadios. Observamos que en el primer estadio tenemos lesiones de la articulación escafosemilunar, en el segundo estadio tenemos lesiones de la articulación mediocarpiana, en el tercer estadio tenemos lesiones de la articulación semilunopiramidal y en el cuarto estadio tenemos lesión de la articulación radiosemilunar. En esta imagen podemos observar los estadios antes mencionados. Ante el manejo de las luxaciones del carpo, ante una sospecha, vamos a realizar una radiografía de mano, API lateral, y con el diagnóstico certero de la luxación debemos hacer una reducción, bien sea cerrada o abierta, y según sea el caso. Si es una reducción cerrada, vamos a realizar una tracción axial más presión palmar sobre semilunar más flexión y colocamos un yeso en 10 grados de flexión. Ahora, si la
reducción es abierta, se hará una reparación ligamentaria y estabilización del carpo, más una inmovilización. Las luxaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, las luxaciones son simples, son reducibles y se presentan con una postura de hiperextensión. En general se tratan de subluxaciones porque suelen persistir cierto contacto entre la base de la falange proximal y la cabeza del metacarpiano. Estas las podemos dividir en dos grados, grado 1 o primer grado y segundo grado. El primer grado, la falange está hiperextendida y forma un ángulo recto proyectándose hacia atrás con la diáfisis del metacarpiano, y sobre la cara descansa la base cartilaginosa. En el segundo grado, la falange está ligeramente cabalgada y la cara palmar de su base descansa sobre el cuello del metacarpo. El tratamiento: hay que inmovilizar la articulación de 50 a 70 grados durante 3 semanas y luego el paciente llevará una sindactilia durante otras 3 semanas. Si la luxación va asociada a una fractura, será remitido a cirugía. Ahora, el ligamento se puede reparar de manera directa mediante un pull-up o un tornillo de anclaje. La reducción en casos sencillos resulta fácil. A veces el propio paciente verifica la tracción sobre el dedo y la reduce. Inmediatamente va a reducir el dolor. La reducción se obtiene fácilmente por la tracción del dedo y por maniobras de presión directa sobre la cabeza del metacarpiano hasta la falange. En las luxaciones interfalángicas tenemos 3 tipos: las posteriores, las laterales y las anteriores. Las posteriores son más frecuentes y respetan a los ligamentos colaterales. Las laterales mantienen intacto el ligamento colateral contrario al lesionado, y las anteriores son menos habituales y son con frecuencia irreducibles. Clínicamente vamos a conseguir un dedo acortado en extensión, deformidad fácilmente detectable, se palpan los relieves óseos anómalos, tendrá impotencia funcional y hay rigidez elástica. El dolor es inmediato y muy vivo, pero se atenúa en pocas horas. En esta imagen podemos observar estas luxaciones. Muchas gracias.